Era una noche tranquila en el bar El Rincón. Las luces parpadeaban suavemente y el sonido de las risas llenaba el aire. La camarera, Valeria, se movía entre las mesas con una gracia que atraía las miradas de los clientes. Su sonrisa era cálida, pero había algo en su mirada que delataba un secreto oculto. Los clientes habituales hablaban de un misterioso motociclista que había sido visto en la ciudad. Un hombre de chaqueta de cuero que despertaba tanto admiración como temor. Valeria había escuchado rumores, pero nunca había imaginado que lo vería en persona. De repente, la puerta se abrió de golpe y un motociclista entró con un estruendo. Su chaqueta de cuero brillaba bajo las luces del bar, y su casco reflejaba la curiosidad de los presentes. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que el hombre se movía que le resultaba familiar, aunque nunca lo había visto antes. El motociclista se acercó a la barra. «Una cerveza, por favor», dijo con voz profunda y grave. Valeria, sorprendida por su presencia, sirvió la bebida mientras sus manos temblaban levemente. «¿Eres nueva aquí?», preguntó él, estudiando su rostro. Ella asintió, intentando ocultar su nerviosismo. «Sí, he estado aquí un par de semanas». La tensión en el aire era palpable. Mientras el motociclista bebía, Valeria se forzó a mantener la mirada. Sin embargo, algo en su porte le resultaba inquietantemente atractivo. Las miradas de otros hombres en el bar se volvían hacia él, pero no era solo su figura lo que atraía la atención, era la aura de misterio que lo rodeaba. En un momento de descuido, el motociclista se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en Valeria. «¿No te gustaría salir de aquí un rato?». Valeria sintió el impulso de rechazarlo, pero algo en su voz la detuvo. En ese instante, un grupo de amigos en una mesa cercana comenzó a reírse, rompiendo la tensión. Al escuchar las risas, Valeria se distrajo y, como si hubiera estado esperando una señal, el motociclista se levantó de su asiento. Con movimientos rápidos y decididos, se acercó a ella. «Déjame ver tu camisa», dijo, su tono cambiando a uno más serio. Valeria se quedó paralizada, incapaz de comprender la petición. «¿Qué? ¿Por qué?». Sin previo aviso, tomó el borde de su camisa y la rasgó. Un silencio sepulcral invadió el bar. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Valeria se sintió vulnerable y expuesta, pero lo que ocurrió a continuación la dejó helada. En su piel, justo debajo del hombro, había una marca de nacimiento en forma de estrella. El motociclista se quedó boquiabierto, sus ojos ampliados por la sorpresa. «No puede ser», murmuró. La camarera sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué tienes que ver con esto?», inquirió, su voz temblando. «Esa marca es igual a la de mi hermana». El silencio se hizo aún más pesado. La revelación de la marca de nacimiento había desatado un torrente de recuerdos en su mente. Valeria recordó aquella tarde en su infancia, cuando su hermana había desaparecido sin dejar rastro. La confusión llenó el bar. Los murmullos comenzaron a circular. «¿Tu hermana, quién es?», preguntó un hombre desde el fondo. Valeria, aún aturdida, no podía procesar lo que estaba sucediendo. «Es una larga historia», respondió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El motociclista, por su parte, no podía apartar la mirada de ella. «Necesito saber», insistió, su voz ahora cargada de urgencia. «No puedo dejar que esto quede así». Valeria se sentía atrapada entre el deseo de comprender y el temor de lo que eso significaría. Aquella noche, en medio de la risa y el bullicio del bar, sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca imaginaron. Mientras las luces del bar titilaban, un secreto antiguo comenzaba a salir a la luz. Valeria respiró hondo, sintiendo que el destino había decidido jugar sus cartas. «Está bien», dijo finalmente. «Te contaré todo. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho». Valeria respiró hondo mientras el murmullo del bar se disipaba. La atmósfera se cargaba de tensión. El motociclista, con su rostro parcialmente cubierto por el casco, la miraba fijamente. Cuando él le arrancó la camisa, un silencio sepulcral invadió el lugar. Todos los ojos estaban puestos en ella, no solo por el acto sorprendente, sino porque su marca de nacimiento,
Un pequeño lunar en forma de estrella en su hombro había quedado expuesta. El motociclista, al ver la marca, retrocedió un paso. Sus ojos se agrandaron y Valeria sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Dónde conseguiste esa marca?, preguntó él con una voz temblorosa. Valeria, confundida, apenas pudo responder. Es solo un lunar, no tiene importancia. Pero dentro de ella, una oleada de recuerdos comenzó a surgir, recuerdos que había enterrado por años. Mientras la multitud murmuraba, Valeria se sintió atrapada entre el presente y el pasado. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre su familia, sobre secretos guardados que nunca entendió del todo. Tu marca te conecta con nosotros, decía su abuela. Es un símbolo de nuestra historia, de nuestro linaje. Sin embargo, Valeria había ignorado esas palabras. Las había considerado cuentos de viejas. El motociclista, que parecía tener una conexión profunda con su pasado, se acercó nuevamente. Mi nombre es Daniel, dijo, su voz ahora más suave. No puedo explicarlo, pero he estado buscando respuestas. Mi madre me habló de una estrella, una conexión, pero nunca entendí. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era posible que sus historias se entrelazaran de alguna manera. La confusión la envolvía, pero también una curiosidad incontrolable. ¿Qué sabes de mi familia?, preguntó, su voz temblando. Daniel bajó la mirada como si le costara encontrar las palabras. Mi madre. Ella siempre decía que había alguien más, alguien con quien compartía un destino. Y esa marca es la misma que ella tenía. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su historia familiar, llena de secretos y misterios, comenzaba a revelarse ante sus ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Eras parte de mi pasado?, cuestionó, su corazón latiendo con fuerza. Daniel la miró fijamente. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. No lo sé, pero hay algo en mí que me dice que debemos descubrirlo juntos. Mientras la conversación continuaba, el bar, que antes había sido un refugio para Valeria, se convirtió en un escenario de revelaciones. Los clientes, que antes estaban absortos en sus propias vidas, ahora prestaban atención a cada palabra. Valeria sintió la presión del entorno, pero más que eso, sintió la urgencia de enfrentar sus propios demonios. Había crecido con la sombra de su familia, con el peso de sus secretos, y ahora, de repente, todo parecía tener sentido. Necesito saber más, dijo ella, su voz firme. No puedo vivir con las incógnitas de mi pasado. Daniel asintió, comprendiendo la magnitud de su decisión. Podemos investigar juntos. Tal vez haya más personas que conocían a nuestras familias. Quizás podamos desenterrar la verdad. Valeria sintió que el aire se volvía más denso, como si el bar entero estuviera conteniendo la respiración. La idea de investigar su pasado la llenaba de miedo, pero también de determinación. Vamos a hacerlo, respondió, sintiendo que un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar. Si esta historia te está intrigando, deja tu like ahora. Es un gran apoyo. El silencio entre ellos se rompió con la promesa de descubrir verdades ocultas. Valeria miró a Daniel, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había un camino por delante, uno lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Ambos sintieron que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. Valeria se encontraba en la cocina del bar, lavando los platos, cuando un grito desgarrador resonó en el salón. Con el corazón en la garganta, salió corriendo y se detuvo en seco al ver la escena. Daniel, el motociclista, había arrancado la camisa de su amiga Carla. El bar se sumió en un silencio helado, los rostros en shock, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Valeria, su voz llena de miedo y furia. Daniel, con la mirada perdida, apenas pareció escucharla. La rabia y la confusión se mezclaban en su mente. Valeria sentía que su corazón latía desbocado. ¿Por qué Daniel había hecho eso? ¿Qué había en su interior que lo llevaba a actuar de esa manera? Mientras el murmullo comenzaba a circular entre los clientes, Valeria recordó su infancia, marcada por secretos familiares. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, pero también llena de miedos. «Nunca confíes en los hombres», le había repetido. Esa frase resonaba en su mente mientras observaba a Daniel,
un hombre que parecía estar luchando con sus propios demonios. «Valeria, escúchame», dijo Daniel en un susurro, acercándose a ella. No era lo que parecía, necesitaba que ella viera la verdad. Sus palabras eran confusas y su mirada reflejaba un tormento interno. «¿Qué verdad?», preguntó la voz temblando. «¿Qué estás tratando de ocultar?» «Es complicado. Te prometí que te lo diría, pero no sé si puedo», respondió él, su rostro enrojecido por la angustia. Valeria sintió una mezcla de compasión y rabia. ¿Por qué tenía que ser así? El ambiente del bar se tornaba cada vez más tenso y los murmullos de los clientes se volvían más insistentes. «¡Basta!», gritó Carla, recuperándose del impacto inicial. «Todo esto es ridículo. ¿Por qué no simplemente hablamos?». La camarera, con la mirada desafiante, se enfrentó a Daniel. Había algo en su actitud que resonaba con Valeria. ¿Acaso Carla también tenía secretos que escondía? Mientras tanto, Daniel parecía luchar con sus pensamientos. «No puedo seguir así», se dijo a sí mismo, recordando su infancia, marcada por la traición de aquellos que más amaba. «Siempre me enseñaron a proteger a los que amo, pero a veces eso significa romper las reglas». Una imagen de su madre apareció en su mente, instándole a ser fuerte, a no dejarse llevar por el miedo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre ellos se volvía más intensa. Podía ver que Daniel no era solo un motociclista problemático. Había una historia detrás de su actitud desafiante. «Dime qué es lo que realmente sientes», le pidió ella, su voz más suave. «Podemos enfrentarlo juntos. Siempre he tenido miedo de perder a las personas que amo», confesó Daniel, su mirada fija en el suelo. «No sabía cómo manejarlo, así que actué sin pensar. Pero no quería asustarte ni a ti ni a Carla. Solo quería que entendieran que hay cosas más profundas detrás de nuestras acciones». Valeria sintió que su propio miedo comenzaba a desvanecerse. En medio de la confusión había una chispa de esperanza. «Podemos hacerlo. Podemos enfrentar nuestro pasado», dijo ella, sintiendo que el peso de la historia familiar que llevaba sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. El ambiente del bar seguía tenso, pero ahora había un hilo de empatía que unía a todos. «Si estás dispuesto a ser honesto, yo también lo seré», añadió Valeria decidida. «No más secretos». La promesa se sentía como un pacto sagrado, uno que podría cambiar todo. En ese momento todo pareció cobrar sentido. Daniel asintió, y por primera vez desde que entró al bar, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Vamos a sanar juntos», dijo, extendiendo su mano hacia Valeria. Ella la tomó, sintiendo que, a pesar de todo, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. El bar estaba en silencio. Los murmullos cesaron cuando el motociclista, con una voz profunda y decidida, rompió la tensión. Valeria, aún temblando por el incidente anterior, sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El hombre se acercó a ella, su mirada intensa y penetrante. «No vine aquí para hacer daño», dijo con sinceridad. «Vine a buscar respuestas». Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. ¿Cómo podía un extraño entender tanto sobre ella? «Respuestas. ¿Qué sabes sobre mí?», preguntó, su voz temblando entre el miedo y la curiosidad. Andrés, el motociclista, sacó una pequeña carta arrugada de su chaqueta de cuero. Su expresión se tornó seria. «Soy Andrés, y esta carta pertenece a tu madre». Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Su madre, un tema que siempre había estado envuelto en secretos y sombras. «¿Qué sabes de mi madre?», exigió su voz ahora más firme. Andrés respiró hondo, como si estuviera a punto de desatar un torrente de verdades. «Ella me pidió que te entregara esto cuando llegara el momento adecuado. Dijo que había cosas que necesitabas saber». El bar seguía en silencio. La tensión era palpable. Daniel, desde una esquina, observaba con el corazón en un puño. Sabía que Valeria estaba lidiando con sus propios monstruos familiares, y ahora un extraño parecía tener la clave para desbloquear esos secretos. «¿Por qué no lo hiciste antes?», preguntó Valeria, angustiada. «¿Por qué ahora?». Andrés respondió: «Porque yo también he estado huyendo de mis propios fantasmas.
La vida es demasiado corta para vivir en la oscuridad. Valeria sintió una conexión inesperada con él. Ambos cargaban con el peso de las decisiones pasadas, y aunque sus caminos se habían cruzado de una manera violenta, había una verdad que resonaba entre ellos. «Déjame ver la carta», dijo Valeria, extendiendo la mano. Andrés se la entregó y ella la sostuvo con cuidado, como si estuviera sosteniendo el destino de su vida. «Siempre pensé que mi madre me había abandonado», murmuró mientras miraba el papel amarillento. «Nunca entendí por qué se fue». «Tu madre no te abandonó», interrumpió Andrés, su voz suave pero firme. «Ella tuvo que tomar decisiones difíciles, pero nunca dejó de amarte». Valeria sintió una mezcla de emociones. La rabia y la tristeza se entrelazaban. «¿Cómo puedes saber eso?» «Porque conozco su historia, y la suya está entrelazada con la mía», respondió Andrés, mirando a los ojos de Valeria con una sinceridad inquebrantable. «Ambos hemos vivido en el sufrimiento, y ahora es momento de liberarnos». En ese instante, Valeria sintió que el peso de sus secretos comenzaba a aligerarse. Miró a Daniel, quien se acercaba lentamente. Su expresión de preocupación se transformó en alivio al ver la conexión entre Valeria y Andrés. «Esto no es solo sobre ti, Valeria», dijo Daniel, su voz llena de comprensión. «Es sobre todos nosotros, podemos enfrentarlo juntos». La tensión se disolvió en el aire, y el bar comenzó a cobrar vida nuevamente. La gente murmuraba, algunos incluso aplaudían por la valentía de Valeria al enfrentar sus miedos. «¿Qué harás ahora?», preguntó Andrés, la mirada fija en ella. Valeria respiró profundamente, sintiendo que estaba en el umbral de una nueva vida. «Voy a enfrentar mi pasado», declaró con firmeza, mientras el bar estallaba en murmullos de apoyo. «No puedo seguir huyendo». En ese momento, decidió abrir la carta que había estado sosteniendo con tanta fuerza. La revelación de su madre estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras Valeria desdoblaba el papel, sintió que todo su ser se alineaba con el propósito. En el fondo, sabía que los secretos saldrían a la luz, y eso la liberaría. Era su momento de verdad, y no iba a dejar que nadie lo interrumpiera. La carta contenía palabras que su madre había escrito con amor y dolor, explicando las razones detrás de su partida y el deseo de que Valeria encontrara su propia voz. «Si quieres saber cómo termina esta historia, deja tu like ahora». La voz de Valeria resonó en su mente, mientras su camino se iluminaba. Valeria respiró hondo mientras miraba el bar lleno de gente. Aquel lugar que había sido su refugio, ahora se sentía como un campo de batalla emocional. La revelación de Andrés sobre la carta de su madre la había dejado desbordada, pero también le había dado la fuerza necesaria para enfrentar su pasado. Se sentó en la barra, tratando de ordenar sus pensamientos. Andrés, aún visiblemente afectado por su propia historia, se acercó a ella. «Valeria, sé que esto no es fácil, pero creo que deberías leer esa carta. Puede que contenga respuestas que has estado buscando». Su tono era suave, casi como si estuviera hablando con un cristal frágil. Valeria lo miró a los ojos, buscando en ellos el apoyo que tanto necesitaba. «¿Y si lo que encuentro no es lo que espero? Puede que no quiera recordar», respondió Valeria, su voz temblando levemente. La incertidumbre la llenaba de miedo, pero la posibilidad de entender su historia la atraía con fuerza. Andrés sonrió, un gesto lleno de compasión. «A veces, enfrentar lo que nos duele es la única manera de sanar. No estás sola en esto». Sus palabras resonaban como un eco en su corazón. Mientras conversaban, el ambiente del bar comenzó a cambiar. Un grupo de motociclistas entró con risas y gritos, rompiendo la atmósfera reflexiva. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza al ver a uno de ellos, un hombre alto, con una chaqueta de cuero que parecía irradiar confianza. Su nombre era Leo, y tenía una reputación de ser el más temido de todos. Valeria intentó ignorar la llegada del grupo, pero la tensión en el aire era palpable. Leo se acercó a la barra, y cuando sus ojos se encontraron, ella sintió una chispa de reconocimiento. No era la primera vez que se cruzaban, pero esta vez había algo diferente, una conexión inexplicable. De repente, en un arranque de travesura, Leo, sin aviso, le arrancó la camisa a Valeria. Un silencio sepulcral se apoderó del bar. Todos los ojos estaban fijos en ella.
expectantes. Valeria se quedó helada, sintiendo cómo la sangre se le subía a la cabeza. La prenda en el suelo era un símbolo de su vulnerabilidad expuesta. «¿Qué demonios te pasa?», gritó Andrés levantándose de su asiento. El bar se llenó de murmullos, pero Valeria, en medio del caos, sintió un extraño poder. En lugar de huir, se giró hacia Leo y con voz firme le dijo: «No soy un objeto para tu diversión». Leo la miró, sorprendido por la respuesta. En sus ojos había una chispa de respeto. «Lo siento, no quise ofenderte. Solo quería romper el hielo». La tensión comenzó a disiparse y el bar volvió a cobrar vida, pero Valeria sintió que había cruzado una línea importante. En ese momento, comprendió que su vida estaba llena de decisiones que había evitado. La carta de su madre, el apoyo de Andrés y la intervención inesperada de Leo eran señales de que era hora de actuar. «Necesito esa carta», murmuró para sí misma, decidida a enfrentar su pasado. Valeria se acercó a Andrés y le dijo: «Voy a leer la carta. Quiero entender. Quiero cerrar este capítulo de mi vida». Andrés sonrió, orgulloso de su valentía. «Estoy contigo, pase lo que pase». Mientras Leo observaba desde la distancia, Valeria sintió que había encontrado su voz. No sabía qué futuro le esperaba, ni el papel que Leo jugaría en él, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío. La vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se dirigió hacia la mesa donde había dejado la carta. La tomó entre sus manos, sintiendo el peso de su historia. La decisión de abrirla era un paso hacia la verdad, un paso hacia la sanación. Mientras desdoblaba el papel, una mezcla de miedo y esperanza la invadió. ¿Podría realmente encontrar la paz que tanto deseaba? ¿Qué significaría eso para ella y para los hombres que la rodeaban? La incertidumbre la envolvía, pero Valeria sabía que ya no podía huir. Era el momento de enfrentar su pasado y quizás de abrirse a un futuro que aún no podía imaginar. La vida estaba a punto de revelarle sus secretos y ella estaba lista para recibirlos.